fallaron, un me fue bien, me dio resultado y no me dio resultado. Pero eso no alcanza para analizar si los chicos produjeron, si las ideas que dijeron eran sustanciosas, cómo las puedo retomar. Todo eso requiere de otro análisis. Bueno, nosotros trabajamos con este grupo de profesores, como les decía al principio, sobre un proyecto de función lineal. No voy a contar por qué, cómo llegamos a función lineal, llegamos. Y una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a analizar, bueno, qué había, qué circulaba, ¿no? O sea, qué traían los textos, criticamos los textos, eso, criticamos no, le sacamos el cuero, hicimos un análisis de los textos. Eso nos empezó a posicionar, bueno, esto no, esto es interesante, acá el alumno, cuál es el trabajo intelectual del alumno, qué está haciendo acá, está aprendiendo algo nuevo verdaderamente. O sea, estos criterios que están comandados por estos elementos teóricos que yo les mencionaba antes, nos empezaban a rendir a la hora de analizar críticamente las propuestas que estaban circulando a propósito de función lineal. Salteo y les cuento, o sea, porque digamos, pasamos por muchas alternativas antes de definir una entrada posible, pero, digamos, decidimos entrar a la función lineal por la idea de variación uniforme. O sea, la función lineal es algo, digamos, es algo que a incrementos iguales aumenta, a incrementos iguales le corresponden incrementos iguales, ¿de acuerdo? O sea, o a incrementos uno doble de otro le corresponden incrementos uno doble de otro, ¿no? O sea, incrementos proporcionales le corresponden incrementos en la misma proporción. ¿Qué quiere decir entrar por la idea de variación uniforme? Como que definimos variación uniforme, obviamente no. O sea, decidimos plantear, esto es bastante un modo de concebir el conocimiento que propone Brousseau en la teoría, y es el conocimiento viene caracterizado por un tipo de funcionamiento en un conjunto de situaciones. Y los fenómenos que responden a lo lineal caracterizan un aspecto nodal de lo lineal, que es este de la variación uniforme, ¿no? Obviamente necesitamos una contextualización que los chicos pudieran entender, y necesitamos que ese contexto les brindara a ellos elementos para poder empezar a armar relaciones, porque no estábamos asumiendo, no estábamos partiendo de definir función lineal, de definirla formalmente, no queríamos esa entrada, porque justamente pensábamos que la definición es un punto de llegada y no de partida, y que la definición no atrapa. Cuando uno define la función lineal como f de x igual a x más b, esta definición justamente no atrapa la idea de variación uniforme, que para nosotros es la idea núcleo que caracteriza lo lineal. Entonces, encontramos en un libro de texto un problema que era como de los últimos problemas, donde había una situación de un viaje donde se cobraba un valor fijo inicial y después un precio por kilómetro, pero esa situación puesta en el libro como ejercicio de aplicación supone que los chicos ya tienen una técnica para sacar la fórmula y a partir de ahí contestan las preguntas. Y nosotros la empezamos a pensar y a concebir como primer problema.
como problema inicial. El que quiere ir a pantalla completa. No viene pantalla completa. Me sopló. Bien. Bueno, lo que les decía recién, ¿no? Una empresa realiza excursiones, cobran un cierto valor por cada kilómetro que recorren y además un cargo fijo por excursión. Tanto el valor por kilómetro como el cargo fijo es el mismo para cualquier destino. La siguiente tabla muestra el importe para diferentes destinos. No les decíamos ni el cargo fijo ni el precio por kilómetro. Ninguna de las dos cosas. Si nosotros decimos el cargo fijo y el precio por kilómetro para averiguar el importe de cualquier destino, hay que hacer una cuenta. Digamos, es un conjunto de problemas aritméticos. ¿Sí? Nosotros queríamos que los chicos se encontraran con esta idea de que si aumento una cierta cantidad de kilómetros, el precio va a aumentar una cantidad fija. ¿Sí? Y entonces, en principio, porque ahora les voy a ir contando, esta tabla fue cambiando de valores en varios momentos, no importa ahora, no nos vamos a detener en estos valores. Lo importante es que tenemos una excursión que es mínima, inicial, de 10 kilómetros, que vale 1040, después a 27 kilómetros 1108, la capital federal que corresponde a 40 kilómetros. O sea, están los precios y los importes, ¿sí? Y la primera pregunta que queríamos plantear era si, analizando la tabla, el grupo de profesores es de Florencio Varela, por eso las referencias son a eso. Analizando las tablas, en principio les preguntamos cuánto sale un viaje de 120 kilómetros. Pero no hay fórmula, no hay fórmula. Nos damos a andar. Es el primer problema. No sé si quieren pensar un segundito con cabeza de alumno, que podría ser un alumno para resolver esto. ¿Qué podría ser un alumno para resolver esto? Fue nuestra pregunta base para empezar a pensar el proyecto. La compañera dice regla 3 o proporcionalidad. Se supone que un chico de octavo ya sabe eso. ¿Cómo? Claro, ella está diciendo tiene que averiguar el costo fijo, porque si no, no funciona de manera directa la proporcionalidad, aunque uno estaba suponiendo que los chicos iban a usar la proporcionalidad como una estrategia que después iba a tener que modificar, porque esta es una situación lineal no proporcional. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí?
Claro. Claro. Hay dos valores que son uno doble de otro y los precios no son los dobles, pero los chicos, esta fue una discusión interesantísima y esto ahora lo voy a compartir con nosotros. Los chicos no saben que si eso no funciona es porque no funciona la proporcionalidad. Y ahí aparece una primera desnaturalización. Uno, digamos, ahí cuando discutíamos, muchos compañeros pensaban que como no funciona doble-doble, los chicos se iban a dar cuenta de que el problema no es de proporcionalidad. Pero eso lo sabemos quienes ya tenemos elaborada la proporcionalidad, no lo saben que está elaborando esta idea de linealidad. Y entonces, justamente cuando nosotros hablamos de desnaturalizar el conocimiento, hablamos de no proyectar en los chicos relaciones que son nuestras y que las tenemos porque ya elaboramos las ideas, pero ellos tienen que amasarlas, ¿sí? O sea que ahí, por ejemplo, hay una idea en juego que es cómo se descarta la proporcionalidad, ¿no? Hay otra idea en juego y es cómo aprovecho estos números y con qué tipo de intervenciones. Y otra cosa que discutimos mucho, me voy a ir apurando porque quiero llegar a mostrarles muchas cosas de esto, y entonces cuento, nosotros discutíamos mucho porque había profesores, compañeros del grupo que decían: si aplica la proporcionalidad, yo le voy a decir que no está teniendo en cuenta el cargo fijo. Pero para los chicos, eso no es así. Ellos sí lo estaban teniendo en cuenta y pensaban que esa era la manera de tenerlos en cuenta. O sea, para averiguar un precio, en este caso de kilómetros, hacer cantidad de kilómetros, para averiguar el precio por kilómetro, hacer cantidad de kilómetros, importe dividido cantidad de kilómetros, es la posición más lógica desde lo cotidiano, porque las cosas se calculan en muchísimas situaciones así, que es el total de lo que pago por la cantidad de lo que pagué y eso me da el precio unitario. Y los chicos hacen eso sin pensar si sí tienen en cuenta el cargo fijo, para ellos sí lo tienen en cuenta. Entonces ahí hay otro elemento de desnaturalización, que yo, profesor, creo que si el chico hizo eso es porque no tuvo en cuenta el cargo fijo. Y el chico piensa que sí lo tuvo en cuenta, que esa es su manera de tenerlo en cuenta. Y entonces cuando yo intervengo diciéndole, pero no tuviste en cuenta el cargo fijo, ahí se produce un desconcierto. Si yo quiero que se ponga en serio a entender, porque él me puede decir, sí, no lo tuve en cuenta, y borra, porque se lo estoy diciendo yo, profesor, y eso sería una posición de tipo social, se inhibe y renuncia a lo que hace porque se da cuenta de que no funciona. Pero otra alternativa es tensar al máximo para que él genuinamente se pueda dar cuenta en algún momento que si hace eso no está teniendo el cargo fijo en cuenta, pero que se dé cuenta él. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces todo esto para nosotros fueron discusiones en el grupo largas. A ver, voy a compartir con ustedes una o dos. Bueno, esto es cuando empezamos a anticipar. El problema este no fue el que quedó. Este problema tuvo dos correcciones más de los números. Fue básicamente este problema, pero modificamos varias veces los números. Y quiero decir que es el primer problema de una secuencia que duró varias clases y que no voy a contar hoy acá. Estamos escribiendo, así que en algún momento la van a tener. Van a usar proporcionalidad directa, casi seguro. Eso dice un profesor. ¿Qué hacemos si todos usan proporcionalidad directa? El miedo. Todos lo van a hacer mal y me paralizo, no sé cómo vamos a salir de ahí. Lo más probable es que se apoyen en diferentes pares para hacer proporcionalidad directa. Les va a dar distinto.
ahí se puede marcar una contradicción. Ese es un buen motivo para poner en la tabla varios pares de valores. ¿Entienden eso? O sea, si los chicos hacen pivot para hacer regla de 3 en un par, les da una cosa, y si hacen pivot, o sea, se apoyan en otro par, les va a dar distinto, justamente porque no funciona la proporcionalidad directa. ¿Sí? Y entonces esa es una manera de obtener, en ese caso, lo que pasaría en el aula es que para un mismo viaje, los chicos obtendrían valores diferentes y eso da la posibilidad de marcar una contradicción, digamos, porque no es muy razonable pensar que el valor del viaje depende del elemento que uso de apoyo para calcular. Seguramente va a haber una diversidad de respuestas. Eso va a ser interesante para plantear la discusión. ¿Cómo sabemos cuál es válida? Si ellos usan proporcionalidad directa, imaginemos este escenario. Dos chicos usan regla de 3, pero apoyados en diferentes valores. Van a dar distintos resultados. ¿Cómo se dirimen? O sea, la interacción entre ellos va a ser fundamental. Y acá aparece otra marca. O sea, las discusiones que vamos teniendo, lo puse en negrita, van marcándonos un escenario que queremos promover. Si nosotros nos vamos a apoyar en la diversidad de respuestas para generar una discusión, tenemos que generar condiciones para que haya interacción entre esta diversidad de respuestas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, la primera cosa que va a haber que discutir es si es razonable que obtengan para un mismo viaje importes diferentes. Ahí hay un conocimiento que no necesariamente todos tienen. Algunos chicos pueden llegar a aceptar que como se partió de un valor diferente se obtuvo un importe diferente. Tampoco es seguro de que porque obtengan valores diferentes digan, entonces no es de proporcionalidad. Aún reconociendo que no puede ser que haya dos importes distintos para el mismo viaje, es probable que no sepan de dónde proviene el error. Esto también tiene que ver con desnaturalizar, porque desde la lógica del conocimiento armado, los chicos hacen regla de 3, no da, y nosotros pensamos que ese es motivo suficiente para decir entonces no vale la proporcionalidad. Pero no es para nosotros motivo suficiente, pero no es para ellos, porque ellos no saben de dónde viene el error. O sea, ahí hay una idea que está en juego, pero que no se sabe, y el resultado es erróneo, pero no se sabe de dónde proviene el error. Y entonces, estaba en nosotros analizar cómo iban a hacer ellos para rechazar esta idea de la proporcionalidad directa. ¿Se entiende esto? Esto fueron unas discusiones larguísimas entre nosotros, entre el grupo de profesores. ¿Por qué? Porque muchos profesores no aceptaban que si daba error, eso no era suficiente para rechazar la proporcionalidad. No lo era para los chicos, sí lo es para nosotros. Pero si yo estoy queriendo incluir en serio las ideas de los chicos, no puedo. Eso es no incluir ninguna idea. El error es por esto, fuera. Se acabó esa idea que estás proponiendo, ya no sirve. Está en tanto que nosotros lo que queríamos es que ellos estuvieran en condiciones de ellos rechazar esta idea de proporcionalidad. Según los valores en los que se apoyan para usar alguna propiedad de la proporcionalidad directa, pueden obtener valores inconsistentes con los datos. Por ejemplo, si toman como base 40-160, o sea, para 40 kilómetros 1160, un viaje de 120 kilómetros costaría 3.480, que es mucho más de lo que cuesta un viaje de 410 kilómetros. Creo que los chicos no aceptarían esto. O sea, el contexto ayuda a descartar ciertos resultados. O sea, lo que los chicos tienen seguro es una comprensión del contexto. Y nosotros docentes tenemos que asegurar que la tengan, que entiendan qué es esto del viaje, que entiendan cómo se cobra el viaje, porque ese va a ser el punto de apoyo.
Como les estamos preguntando por un viaje de 120 kilómetros, algunos van a sumar el precio del viaje a Tigre, 80, con el precio del viaje a Capital Federal, 40. Estarían aplicando una propiedad de la proporcionalidad directa, dice un profesor en el grupo. Pero ellos no necesariamente saben, suman porque les viene bien, no porque usan la proporcionalidad directa. Bueno, estas cosas son las que discutíamos en el grupo y que nos ayudaban a desarmar una cosa que nosotros tenemos muy armada, ¿no? Y esto es, si suman, es porque aplicaron la proporcionalidad directa y cuando vean que no va, la rechazan. Suman porque suman, porque les viene bien sumar, porque hay que averiguar para 120 y 40 más 80 es 120, ¿sí? Y en todo caso, lo que nosotros tenemos que analizar es cuáles son los elementos en los que nos vamos a apoyar para que ellos se puedan dar cuenta, y ahora voy a mostrarlo a los chicos en acción para que puedan ver eso, por qué sumando no llegan al resultado. Yo tengo varias discusiones, pero me las voy a saltear porque, o sea, así dialoguitos estos de los docentes, tengo varios, donde discutimos, les cuento qué cosas discutimos. Bueno, una cosa bastante, que discutimos bastante, es esta que les decía recién. Discutimos si íbamos a poner valores para que ellos, como por un tubo, hicieran algo, o si los íbamos a dejar tomar decisiones. Nosotros estamos apostando a que algunos chicos se iban a dar cuenta, voy a mostrar la tabla final que quedó. Nosotros estamos apostando a que esta es la tabla final que quedó.